Bueno, me preguntaba en esto Recording in de como progress. lo que se hablaba con respecto a esto como circular de lo neptuniano, ¿no? Y con esto de estas posiciones de víctima, victimario, redentor, digo, esto es como parte de esa circularidad, como que de algún, no sé cómo poner en palabras, como que, por ejemplo, alguien muy neptuniano va haciendo esos roles circularmente, digo, se posiciona por etapas de la vida en uno, quizás luego pasa a ocupar el otro, ¿me explico? O Sí. no, nada que ver. Em, Normalmente lo que diría es que lo regular es encontrarnos con que la circularidad va a tener que ver con volver una y otra vez a un mismo lugar. Normalmente es el mismo lugar de víctima o el mismo lugar de redentor o el mismo lugar de victimario. Ujú. Hola Inés, ¿cómo andas? Hola. Muy bien. Corriendo, pero bien. Pues, trabajé un montón. Aquí llegó Inés. Que trabajó mucho. Entonces normalmente hay algo de ese volver a pasar por el mismo lugar. Hola Lu, Ujú. bienvenida. Pero, pero no puede como ir, digo, no sé, se me ocurre, hola Lu, se me ocurre quizás, no sé, de niño ocupa o se posiciona en un rol, ¿no? Luego Sí, adolescente quizás pasa a posicionarse en otro rol y así. quiero decir, no es que sean roles asignados de una vez y para siempre en los que sí o sí tenés No, que no. volver a caer. Hay muchas posibilidades, pero sí no lo pensaría como paso de la víctima al victimario, del victimario al redentor, del redentor a la víctima. Ok. Suele haber cierto pivoteo posible entre el lugar de el redentor y el victimario. Te redimo y si no te puedo redimir, te castigo, te destruyo. A veces hay algo de un pivoteo en esos dos puntos. Eh, Ambas son posiciones de poder. El victimario somete, el redentor de alguna forma se pone en un lugar de liberador. Sería como Ujú. una buena madre y una mala madre, un buen padre y un mal padre, ¿no? O en lugar del redentor se plantearía como este que te viene a salvar. Y el lugar del victimario es este, que teniendo el poder te destruye y te lastima. Entonces hay una equivalencia y puede haber un pivoteo entre estos dos lugares. Lee Green trae la imagen del gurú que ora funciona como redentor y como liberador, ora funciona como victimario, ¿no? O funciona de una forma o funciona de la otra. Y la víctima queda más ahí, más fija. Es una posición más fija, ¿no? Como que en general hay un planteo en el cual yo me pongo en un lugar de sujeto, activo, victimario o redentor, o de un objeto pasivo, víctima. Esto no quiere decir que el victimario no tenga cierto lugar también medio de objeto, pero sí que hay algo de esto de lo activo y lo pasivo. Tanto el redentor como victimario tienen ese rol activo. Entonces vuelvo una y otra vez a salvar a todo el mundo. En general las posiciones neptunianas tienen más que ver con el redentor, con la víctima, que con el victimario, por lo menos conscientemente. Em, Entonces eso, vuelvo a pasar por este lugar en donde yo construyo vínculos en donde los demás dependen de mí, las demás dependen de mí. Vuelvo a pasar por este lugar en donde otra vez estoy dependiendo de todo el mundo. No, este sería el retorno. Lo recursivo sería volver a la misma posición. Y en general hay algo de irme al otro rol
que tiene que ver con algún momento en donde parte del proceso de transformación tiene que ver con irme al otro lugar. Por ahí no de un modo fijo, pero sí pasar por ahí, ¿no? Si soy permanentemente el redentor, tendré que aceptar algún lugar en donde algo me dañó, me lastimó, fui víctima de algo. ¿Por qué? Porque el redentor no sufre. El redentor es Jesús, que van, lo crucifican, le tiran, le meten los dedos, le hacen un piquete de ojos, y el tipo nada, porque es el Hijo de Dios y está pagando el pecado de toda la humanidad. Entonces, a mí no me pasa nada. No, yo estoy acá, no me jode. Mátenme si quieren, no hay problema, porque yo vengo a redimir a la humanidad, ¿no? En algún momento el Redentor se cae de su lugar de Redentor, registra el dolor que ha padecido, y ahí se le desarma un poco ese retorno. En general, cuando se acerca un poco al dolor que padeció, dice ¡ah! Y vuelve corriendo a su lugar de Redentor, a salvar una vez más. Quiero decir, el lugar de Redentor es un lugar seguro. Quiero decir, voy a buscar ese lugar de redentor, de redentora, buscando estar a salvo del daño, del dolor, de lo que me destruyó en algún momento, de lo que me lastimó. Vuelvo. Muchas veces la víctima encuentra un redentor hasta que se le desarma y vuelve al lugar de víctima. Encuentra a una redentora, ¿no? Quien le ayude a salir de ese lugar hasta que algo falla en el proceso y vuelve al lugar de víctima. Ahí hay algo más complejo, pero lo mismo, el lugar de víctima es un lugar defensivo, aunque les parezca extraño. ¿Vieron qué lindo mate que tengo? ¿Por qué decía eso en el medio de la clase? Era como un punto, en el punto del mate. Era la publicidad. ¿Vieron qué lindo mate que tengo? Adquiéralo en www.elmatedelastrólogo.com. El mate de la droga. Ideal para tus videos de YouTube. Bienvenidas Ale y Camelia. ¿Cómo andan? Me quedo pensando como en estos lugares, en estas posiciones fijas, que son un lugar defensivo y que me pregunto, supongo que la respuesta va a ser sí, pero también como que hay algo muy de la fantasía de ese lugar. Como que yo me creo que soy el redentor de, y capaz que no, nada que ver, pero en ese lugar, haciendo esta acción, yo construyo esa imagen y me creo en ese lugar. Sí, perdón, Porque se me vino Jesús de la Ferrere y me tenté. Sí, o sea, es puramente, es pura espuma, ¿no? Está todo en el ámbito de la fantasía. Como que efectivamente yo no puedo ser el redentor de nadie. Puede ser que efectivamente participe en un proceso muy profundo de alguien que se libera de un dolor psíquico, sí, puede ser. Quiero decir, alguien podría vivir su rol de terapeuta como dentro de este código del Redentor y podría decir que quizás sea capaz de salvarle la vida a alguien que estaba medio cerca del corchazo, medianamente en el proceso terapéutico hay algo que se restituye y esta persona logra encontrarse con otros sentidos posibles en su vida, etc. Pero no deja de haber, si yo leo la escena como una escena en donde yo redimí a alguien, donde salvé a alguien, hay una producción de fantasía, porque en realidad algo pasó en ese proceso terapéutico que permitió que la persona produzca otros sentidos en su vida y no produzca un corchazo, ¿no?
no produzca un final, quiero decir, un corte. Eh, pero sí podría pasar algo que se parezca mucho a esa imagen de redimir. Y podría pasar mucho más fácilmente algo que se parezca a esa situación de ser víctima, ¿no? Eh, Ahí el borde realidad-fantasía es más difuso, porque perfectamente puede ser que o sea, efectivamente me caigan a palos, o efectivamente haya un maltrato, efectivamente haya un daño que yo padezco en esa condición de víctima, pero no deja de haber algo de una producción un poco artificial en estas escenas, que hay que pescar a dónde está, sin obviamente culpabilizarnos, eh, pero bueno, hay algo de pensar en esto de que la víctima no trabaja, ¿no? Como que no hay salida a ese rol y a ese lugar, y que bueno, parte del chiste es poder encontrar algo de esa salida. ¿Cómo la víctima no trabaja? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la víctima está ahí y le hacen, y entonces está absolutamente tomada por sus circunstancias, ¿no? Mm. No hay esto es todo. Pobre de mí. No, este lugar que, así por ahí la forma más cercana que tenemos de encontrarnos con esto es la queja. No, porque este país está así, son todos chorros y no se puede hacer nada en este país, que no sé qué. ¿No? Como ese lugar en donde hay algo de la construcción de un escenario en donde no hay ninguna posible salida a la situación en la que estoy, no puedo hacer nada. ¿No? Las patitas. Y entonces esto, puedo quejarme, Sí, puedo llorar, puedo lamentarme. Y en general lo recursivo acá, volviendo a Noé, va a ser algo del recurso de la cancioncita lastimosa y lacrimosa, ¿no? Esto es lo que vuelve. Ese tango que vuelvo a cantar. Sí, Lu. No, iba a agregar un poco, pero era lo que estabas diciendo, como por ahí, porque pensaba que es lo fantaseado, lo fantasioso. Es la pasividad extrema, como el redentor, como la fantasía es creer que por él o por ella pasa todo lo que pasa, como que de un lado se fantasea mayor acción y del otro mayor pasividad de lo que realmente se podría. Es ¿Y la fantasía del victimario cuál sería? ¿Al? Para. Es hermoso lo que trae Lu, porque hay algo de pensar lo neptuniano en términos de lo poético, y hay un recurso poético que es la hipérbole, que tiene que ver con esto, con todo. Era todo oscuridad, no queda nada. Bueno, para algo se vería, bueno, algo quedaba, ¿no? Siempre hay algo más parcial en la realidad. Y hay algo de lo neptuniano que tiende a narrar todo en estos términos. Entonces, pesquémonos cuando nos ponemos neptunianos, nos ponemos absolutos, ¿no? No pasó nada, esto es todo. Cuando nos vamos a los polos del todo y el del nada, hay una narrativa neptuniana operando. Em, en general, no hay fantasía del victimario. O sea, es raro que alguien se asuma victimario. Sí. Eso es como... A veces lo que hay son fantasías de un redentor. Puede haber un victimario que tenga una construcción de la escena que tenga que ver con la justicia, ¿no? Con hacer justicia, pero ese hacer yo, justicia... Espérame, Camé. Ese hacer dale. justicia trae un daño y un romper. En general el victimario tiene que ver con un no procesamiento, ¿no? Con una repetición de algo padecido que no se procesó de ningún modo y se repite, se extiende hacia adelante. Pero en muchas ocasiones también lo que vamos a encontrarnos en el lugar del victimario es un redentor pifiado. Imagínense, situémonos en nos subamos a un barco español viniendo hacia América en el 1600, ponele, y que arriba va, así con esta pose, un sacerdote
que viene acá a redimir a estos pobres indios incultos. La distancia entre el victimario y el redentor a veces es muy escasa. Y que es un poco esta arrogancia que señalaba Lu en ese creer que todo pasa por uno, ¿no? El mundo es, Dios es esto que yo entiendo por Dios. Entonces todo aquel que no entienda por Dios esto necesita ser redimido. Lo redimo a las patadas. Te pego una redimida, mirá que te dejo. En la hoguera. Claro, la purificación del fuego, ¿no? A veces hay algo de la redención que puede contener estas crueldades enormes. Sí, Came. Camelia, desde San Marcos. No, ahora no. Ah. Se ofendió. Ahora ya fue. No, que tengo un ejemplo de una persona, así como muy reciente, que vengo escuchando y que se me ocurre que puede tener algo de esto, que es como que en su discurso hay como una cosa de, con todo lo que yo le di a esta persona y todo lo que yo hago por esta persona, y esta persona es desagradecida conmigo, y como una especie, es como si fuese, siento, como una mezcla, o sea, como que entre esa cuestión de redención termina siendo como la víctima de la historia, ¿no? Como que si estuviese como ensamblada esas dos cosas. Acá habría un ejemplo de esto que traía Noé, ¿no? Esta pregunta. ¿Qué? ¿El retornar es pasar por un lugar y por otro? Yo le decía, bueno, no, tiene que ver con volver a la misma posición. Este ejemplo de Kame sería un ejemplo de esto que preguntaba Noé, de alguien que pasa por un lugar y por el otro, y por un lugar y por el otro. Alguien que circula entre un lugar de redentor y de víctima. Alguien vino, no sé quién es. Yo, Flor. Anabela de Gracia. Ah. Está acá en vivo. Y vino Flor también, ¿no? La Flor. Está con cámara. Hello. Con todo el glamour llegó Anabela. ¿Está bien o sí? ¿Cómo andas? No te escuché. ¿Me decías eso en el mensaje? Claro. Tengo como 48 mensajes sin leer. Era eso mismo. Bienvenida, Ani. Qué bueno que viniste igual, aunque no te haya escuchado. Ah, sí. Yo voy. Si quieren venir, vengan. Yo tengo algunas cosas que anoté porque estoy revisando las clases después de presenciarlas, porque los jueves llego muy cansada, entonces después las vuelvo a mirar para tomar algunos apuntes y pensarlas mejor y eso. Y tengo algunas preguntas y algunas impresiones. Una impresión que me daba con la empanada, la famosa empanada de la clase de Neptuno, es que a mí me hizo mucho más imagen la ampolla que te sale después de quemarte, ¿no? Que es como pone esa capa de agua para rehidratar la piel deshidratada y entonces pone distancia entre el afuera y entre el afuera y el adentro y protege la piel, pensando en Saturno como la piel real y Neptuno como una barrera de protección, digamos, cuando ya hay que proteger incluso a Saturno, y que encima es agua, ¿no? Porque hay que hidratar eso deshidratado. Eso fue la imagen que me construyó reescuchar la clase. Una pregunta puntual, cuando vos hablaste de cómo se juega este lugar de redentor, lo hablás desde las profesiones, ¿no? Entonces en Neptuno, en Casa 1 o Aries, hablas como de profesiones que tienen que ver con defender daños, etc. Y yo pensaba si actitudes más allá de lo profesional, digamos, de lo laboral, ¿no? Esto de las militancias, por ejemplo, que las militancias no son profesionales, pero son acciones como muy comprometidas, en donde la gente está como muy comprometida con algo que no tiene que ver con lo laboral. En esto de que los Neptunos pueden ir a jugar la escena de la redención en distintos lugares. Y pensaba si necesariamente están vinculados al trabajo o si pueden estar no vinculados al trabajo. Sí, Esta era sí. una de las preguntas.
Y la otra, la que me quedó medio corto, bueno, no, pero está bien, esos son mi carga de virginiana, que no sé de dónde me sale, o mi Capricornio, que necesita que haya la misma cantidad de información de cada una de las casas y no. Pero nada. ¿Que te quedó medio corto quién? Y Géminis y Cáncer me quedaron cortitos Ah, en relación a la abundancia que hay sobre Aries y Aries y Tauro. Tauro. Que se me Bueno, hace como muy accesible con esa cantidad de información. claro. Pero bueno, también es cierto que eso, estoy en una altura del año que estoy un poco cansada, entonces como que bueno, también tengo que poner varias capas para acceder a eso. Más que Sí. nada esto de si los lugares de redención necesariamente están vinculados a lo profesional, al desarrollo de una actividad profesional. Ah, y una cosa de lo que dijo Lu recién, esto de la relación entre víctima y redentor como el nivel de acción. Tiene que ver también con el nivel de compromiso, de, digamos, de responsabilidad que asumo, porque la víctima no tiene se percibe como pasiva en el sentido también de no tener responsabilidad sobre eso que le ocurre. Mientras que el redentor es como en esto que vos decías de las desproporciones, ¿no? De que es o mucho o muy poco, Ujú. o un exceso o un defecto. Se puede ver eso así como el victimario, como, perdón, el redentor, como quien sobreestima su responsabilidad sobre las acciones y los hechos y los sucesos, y a la víctima como totalmente responsabilizada, Ujú. puro paciente de las acciones y de los hechos del mundo, Sí. eso. Sí, diría que incluso por ahí podríamos pensar en la idea de la culpa, ¿no? O algo del orden de todo pasa por mí en el Redentor. Pensaría en la responsabilidad más como este lugar en donde yo puedo asumir lo que me toca en la escena, que no es toda la escena. Y que hay algo de ese lugar del Redentor que de algún modo siempre trae cierto lugar de culpa o cierto lugar de como en donde está esta imagen de yo asumo esto porque esto, la culpa, el lugar de chivo expiatorio, el lugar sacrificial, ¿no? Por eso después dice, ay, con todo lo que te di, vos en vez de quedarte acá conmigo te vas. Volviendo a la respuesta de Kame que justo llegó a, qué sé yo, y quedó ahí medio diluida. Pero me parece un poco esto, ¿no? Yo me estoy sacrificando para redimirte. Muy Son crística las de la palabras de mi pregunta. madre. Mira, Yo que me sacrifico por ustedes. claro, tal cual. ¿Es la mamá de Aime o Cristo quien ustedes quieren usar de ejemplo? Sí, creo que se pone contenta si sabe que le digo las cosas. Aime o Cristo y Pensaba como que en realidad el circuito es como que viene todo junto por ahí, ¿no? Si bien ahí puede haber alguien que se identifique más con un lugar que con otro, pero el que dice, ay, con todo lo que yo te di, que supuestamente estaría identificado con el Redentor, se victimiza. claro, Claro. El Redentor que cree que sabe lo que es bueno para el otro y se lo impone es victimario, como que el circuito en sí es defensivo, sí, ¿no? totalmente. Ah, no. Absolutamente. Es toda todo el triángulo es defensivo. Todo el triángulo es defensivo. Em, yo pensaría igualmente esta victimización del Redentor como algo de se acabó el poder que tenía sobre vos y entonces ahora apelo a la manipulación. Directamente en esos términos lo pensaría. Como hay algo que fue. Yo te estaba dando todo. ¿Cómo que te estaba dando todo y no te alcanzaste todo que te estaba dando? Yo lo dejé todo para darte todo y vos estás ahí buscando otra cosa por fuera. ¿Qué está pasando acá? Entonces ahí voy a usar otros recursos para seguir absorbiendo. Y este es el punto en donde el redentor y el victimario están muy cerca, ¿no? Donde se tocan un montón.
Como el sticker ese de Jesús que dice al pedo morí por ustedes son unos vergas. Sí, es toda una flayada, digamos, ¿no? Cualquier punto de este triángulo en el que estés se está flayando. Y en general no hay encuentro con el otro, no hay contacto con el otro, no hay producción con un otro. Estoy solo, estoy sola. Funcionar funciona. Y quizás sea la diferencia entre estar completamente chapa y tener una estructura psíquica sana. Quiero decir, a veces estas estructuras defensivas neptunianas me van a permitir sobrevivir lo suficiente como para poder tener más recursos emocionales y construir otro tipo de elementos emocionales que me permitan un vínculo con el mundo. Otro tipo de recursos, ¿no? Como ir juntando recursitos que me permitan no recurrir en este lugar, no reincidir en este lugar y empezar a recurrir a otras cosas desde donde se construye algo, ¿no? Y a veces es en el mismo recorrido de la víctima al victimario, de volver a ese lugar de víctima y tratar de irme y volver y tratar de irme y volver, que voy acopiando aquello que me va a permitir construir otra cosa. Quiero decir, no nos enojemos con los mecanismos neptunianos, por algo están ahí. No nos pateemos los mecanismos neptunianos, no nos arranquemos la polla, dicho en las palabras de Ale, ¿no? Se tiene que curar algo que está quemado, démosle tiempo, tengamos ese amorcito con nosotros mismos. Bueno, 6:33. No me acuerdo ni qué dije respecto de Géminis, pero capaz que cuando pase por otros signos de aire y de agua tengas un poco más de información que te complemente este Neptuno. La extensión igual debería estar más cerca de Géminis y de Cáncer que de Aries y de Tauro porque tenemos 1 hora y media para que nos quedan 8 signos. Así que creo que vamos a estar más cerca de... Tenemos materiales de lectura complementarios para terminar de profundizar en la energía neptuniana, por casas y por signos. Pero bueno, eso. Seguimos con Leo, ¿no? Llegamos hasta Cáncer. Neptuno en casa 5 va a traer también, y Neptuno en Leo, va a traer también cierta tendencia a una dificultad para poder decir yo, licúa un poco esos principios de identificación y esos principios de subjetivación, trayendo un poco parecido al Sol en Piscis, cierta dificultad de construir una identidad que en última instancia la voy a construir para cederla, pero tengo que pasar por ahí, ¿no? Esta imagen de nuevo del ojo de la aguja, tengo que poder armar ese bordecito por donde tirarme de nuevo al mar. Hasta que no llego a darle consistencia a lo que soy, no me puedo tirar al agua. Pues necesito salir del agua para volver al agua. Ese es el movimiento que trae un Neptuno en casa 5. Y en general, algo de lo que aparece cuando yo aparezco, me subo al escenario, canto, publico un libro, es muy resonante y toca mucho el inconsciente colectivo de las personitas. Hay algo de que cuando canto cantan las sirenas neptunianas, ¿no? Cuando canto puedo generar ese magnetismo, digo, cuando canto, cuando escribo, cuando bailo, cuando hago cualquier cosa que involucre la atención de los demás, cuando doy una clase, cuando hago algo que expresa lo que yo soy, que tiene que ver con lo expresivo, va a aparecer esta cosa neptuniana encantadora. La imagen, mi imagen, es una imagen que tiende a contener cierta cosa encantadora. En general, cuando hay algo muy neptuniano en relación a la identidad, solemos ser carne de proyecciones y de armados de escenas. Sol en Piscis, Neptuno en casa 5, Neptuno en aspectos con el Sol, da mucho la tendencia a que los demás vean lo que se les canta en nosotros.
Cualquier cosa ven, lo que les pinta. A veces hay algo de eso que ven que tiende a repetirse también y que hay algo de eso que los demás proyectan en nosotros que de alguna forma engancha con algo nuestro, con algo de nuestra historia. O para ser más preciso diría, solemos registrar esas proyecciones ajenas con los ojitos propios de la propia historia que creen que somos o no somos tal cosa. Y entonces nos enganchamos, somos porosos o nos quedan pegadas determinadas proyecciones. Y otras es como no, ni a palos, y otras somos más pegajosos. ¿Con Neptuno y la Luna también? ¿O más Con con el Neptuno y la Sol? Luna puede pasar, sí. Con una casa 12 muy activa también puede pasar algo de esto, ¿no? Lo neptuniano en general trae mucho de esto, de ser carne, de ser la pantalla de la proyección del otro. Mm. Em, bien. Hasta incluso podríamos un poco pensar que hay algo de la posición de Neptuno de una persona muy neptuniana. Tengo una persona muy neptuniana. Tengo a Neptuno en, por ejemplo, la casa 5 y los demás van a proyectar en mí a su hijo, a su hija. ¿Ubican? Hay algo de esa energía de casa 5 del hijo de la hija, o a un padre pueden proyectar, ¿no? También depende un poco de qué posición construya. Si estoy más del lado de la víctima, ahí es como mi hija, le voy a comprar una no sé qué, y me regalan cosas, todo el mundo me adopta. Soy como los perros de los campings, todo el mundo me adopta. Messi, ahí. Si, si tiendo a la posición más redentora, por ahí tiendan a ver en mí un padre, ¿no? Personajes de la casa 5. Bien. Hay algo de la cuestión del reconocimiento que trae mucho la casa 5 que tiende a aparecer mucho con un Neptuno acá. Como cierto idilio en relación a lo paterno puede aparecer. Como cierta... Pongo a mi papá allá arriba, ¿no? En un lugar muy agraciado. Y después puede haber cierta idolatría con figuras famosas y reconocidas, ¿no? Como algo de esa cosa leonina del famoso puede estar muy fuerte con este Neptuno en Leo, como una idealización muy grande de los famosos. Podría darse incluso algo de sentir que Susana Jiménez es como una tía, ¿no? Que tiene una relación reafectiva y familiar, porque se estaba todos los días en mi casa y nos hacía reír, ¿no? Como cierta sensación de que ese famoso o esa famosa son parte de la familia. Soñás con Messi. Em, y a los fines de este seminario, pensar algo de esta idea del paraíso del que me caí tiene mucho que ver con la idea de no me miraron lo suficiente, busco la mirada y el reconocimiento en la búsqueda de ese paraíso, ¿no? El paraíso está en la mirada y en el reconocimiento, en un nivel de centralidad. Podría dar Neptuno en casa 5 ser muy central para mis abuelos, ¿no? Ser el primer nieto, la primer nieta, y que entonces se desvivan y estén representes, están un montón. Lo que podría dar que a veces hay cierta confusión entre quién es mi papá y quién es mis papás son mis abuelos. Papi, pero mi abuelo, o sea, ese tipo de confusiones. Que también pueden estar con Neptuno en casa 4, en casa 8, en casa 12, mucho desorden familiar. Pero en este caso sería porque tengo un lugar muy central para mis abuelos, hay algo que se vuelve medio confuso. Pero en cualquier caso, algo de lo que identifico con lo paradisíaco tiene que ver con ese lugar de mucha mirada y de mucha centralidad, ¿no? De tener un lugar muy importante. Esto es como el rey Tritón, ¿no? Ese rey del fondo del mar. Soy dentro de mi familia, soy muy el rey, trae mucho este arquetipo, ¿no? Ese niño rey. Y puede dar esto que pasa mucho con el neptuniano, que es este síndrome de Peter Pan, ¿no? Una persona que no madura nunca, que no crece nunca. No tanto por, como pasa en Neptuno en casa 4, inmadurez emocional, sino más bien por
es tan hermoso estar acá y que todos me miren y ser el hijo de la familia que me cuesta salir de ese lugar. Me cuesta crecer porque implica abandonar ese lugar. Algo por acá andaría del tema Neptuno en casa 5, Neptuno en Leo. Me enfoco un cachito más en esto de lo potente que puede ser cuando aparece. Cuando aparece una persona que tiene cualquier transpersonal en casa 5 suele traer algo como muy potente. Y esto hace que muchas veces cueste mucho aparecer. ¿Cómo digo yo si digo yo y suena un coro enorme de un montón de voces? No, esta es la complejidad que aparece. Cuando digo yo suena todo el mar. Entonces me cuesta mucho entender qué estoy diciendo cuando digo yo. Normalmente son neptunos que van a sentirse más cómodos en el ámbito de lo artístico, estético, poético, porque justamente puedo decir yo polifónicamente con un montón de voces sin que esto sea del todo un problema. ¿No? Como son esos ámbitos en donde se habla en muchas capas de sentido al mismo tiempo. Bien, ahí estoy un poco más cómodo. Si tengo que decir de qué forma hay que hacer este puente, porque soy ingeniero, por ahí me cuesta un poco la imprecisión o la vaguedad a la que conlleva mi identidad. Neptuno en casa 6 va a traer una tendencia a cierto desorden y confusión en el lugar en el que se ocupa. ¿Cómo sería la redentora en esta casa? En general, la imagen de la redención se va a construir un poco defensivamente y un poco algo del tema de redención puede venir del lado de Neptuno, está bien la pregunta. Lo que se va a buscar redimir es de esa no mirada, de esa no importancia, de esa no centralidad, ¿no? ¿Qué es lo que busco? ¿De qué busco salvar a los otros? Del ser ignorados, de ser ignoradas. Entonces por ahí mi lugar de redentora es entrenar gente, o sea, acompañar gente a que aprenda a cantar o ayudar a gente a que se vuelva famosa, digamos, ¿no? También hay algo de esta casa que está muy ligado con la pasión y con el deseo. Podría haber algo de estos lugares, ¿no? De que yo te redimo acompañándote a que te conectes con lo deseante, que salgas de un lugar de obediencia y de deber y que pases a un lugar más vinculado con la pasión y con lo pasional. Perdón, ¿puedo hablar de la... ¿Volviste a la casa 5 o estás en la casa 6? Sí, volví a la casa 5 porque apareció una pregunta de Ale en el Ah, chat ok, ok. que tenía que ver cómo es la Redentore en la casa 5. Mira que nunca estaba en casa 6, por eso estoy confundida. Perdón, Ro. Eso. Y el lugar de víctima es ese lugar de no mirada, ¿no? De una no importancia, no le importó a nadie. También algo de lo que trae el lugar de redentor o de redentora es una centralidad muy grande. Soy muy importante en la vida del otro. Por eso es muy satisfactorio para muchas personas estar en ese lugar. Yo ocupo un lugar muy importante para el otro porque lo estoy salvando. Entonces, ese Neptuno en casa 5 puede encontrar la satisfacción de estar con ese nivel de importancia en la vida del otro. En tanto te salvo, soy súper importante, tengo un lugar central. Esto para todos los Neptunos en fuego vale. También Neptuno en Sagitario recontra traería esto, ¿no? El lugar de redentor como un lugar de mucha mirada, de mucha presencia, de mucha centralidad para el otro. Bueno, decía que un Neptuno en casa 6 y en Virgo, ya nos vamos a encontrar algunos Neptunos en Virgo, trae cierto desorden en la organización familiar, suele haber ciertas confusiones, puede también traer enfermedades ligadas con el sistema nervioso, con el sistema psíquico, no con el sistema nervioso, sino con el sistema psíquico, alteraciones del sueño, dificultades para dormir, problemas en los pies.
Y eso, desórdenes en la organización familiar. Un abuelo que es el padre del tío, del cuñado, que no se entiende bien qué rol juega cada quien. Algo de ese universo. Con un Neptuno en casa 6, algo de esta imagen de la redención y demás puede aparecer muy ligada a la cuestión medioambiental. Esto también podría aparecer con Neptuno en Piscis. Uno de los temas de la casa 6 es el medio ambiente, la naturaleza, el entorno en el cual se vive. Y en muchas ocasiones Neptuno en esta casa puede traer mucha sensibilidad para percibir la importancia del entorno y desde esa sensibilidad mucho dolor frente a la destrucción del planeta Tierra, pero también cierta sensación de como algo la de esa naturaleza perdida como el paraíso perdido, ¿no? De aquel tiempo en donde los árboles y el monte y los bosques, como esa naturaleza perdida. Es un hermoso Neptuno para un escritor, para una escritora, Casa 6. en casa 6. Un Neptuno virginiano. Claro, tal cual. Como mucha fantasía encauzable en el texto escrito. Y... Perdón, ¿eh? Entonces el paraíso puede estar ligado a ese momento en donde la naturaleza era naturaleza y no había tanta intervención del hombre. En general, donde aparece Neptuno va a haber un pulso un poco retrógrado en nuestra carta que nos hace ir a buscar, ¿no? Sí, claro, tal cual, al pasado, algunos elementos, de donde podemos extraer algo muy valioso. Acá podría aparecer, por ejemplo, también un Neptuno de un herborista, de un fitoterapeuta, que va a buscar en el universo de las plantas una información y una curación posible para determinadas afecciones, ¿no? Algo de esa relación salud-naturaleza. Y con Neptuno acá, por un lado, mucha sensibilidad, pero a la vez también con mucha importancia. Parte de lo que puede traer un Neptuno en casa 6 es algo de una profesión vinculada con la enfermería, con estos temas virginianos, o con lo terapéutico en general. El paraíso está en la naturaleza. Y también algo de lo que puede buscar dentro del universo redención Neptuno en casa 6 es curar a su familia. Puede buscar la cura para el cáncer que tuvo su abuelo. Puede buscar la cura para la nostalgia de su mamá, ¿no? Este Neptuno en casa 6 buscando la cura para distintas afecciones que atravesaron a la familia. Como un constelador familiar. Perfectamente. Un constelador familiar reentra en esta casa y en casa 12 y en casa 8 también. Pero muy en casa 6. Aunque no esté Neptuno, igual entra en casa 6, ¿no? Sí. En este caso lo que me diría que si un constelador tiene Neptuno en casa 6 es que seguramente tenga una fantasía de reordenar algo de su familia y que en esa reorganización haya una posible recuperación. Lo cual no quiere decir que tiene que abandonar las constelaciones familiares. Probablemente, cuando haya una asunción de que algo de esto que él quiere recuperar es imposible de ser recuperado, puede hacer que el mismo universo de las constelaciones le permita a esta persona encontrar el agujerito por el que volver a tirarse al mar. Porque hay algo ahí de lo terapéutico que va a seguir siendo un lugar por donde algo le pasa a esta persona. Y esto es interesante para pensar en Neptuno en sus dos caras, ¿no? Esa cara más regresiva, más destructiva, que intenta borrar y restablecer un momento previo que fue maravilloso y perfecto, y esta cara más potente y constructiva en donde yo encuentro la forma de volver a ser consciente de este punto que me liga indefectiblemente y sin el menor esfuerzo de nuevo con el todo. Porque en realidad nunca estuve separada, ¿no? Esto que decíamos la semana pasada de la ilusión para evitar una separación,
que en tanto me permito abandonar esa ilusión, llegar a la separación, me doy cuenta que la separación es ilusoria. Estas dos caras de Neptuno. Entonces, va a funcionar en los dos sentidos. Un Neptuno en casa 6 puede ser que yo sea, no sé, hago limpiezas colónicas, ¿no? Tengo Neptuno en casa 6, hago limpiezas colónicas con la esperanza de que le voy a limpiar los intestinos a las personas y entonces el mundo va a ser maravilloso, porque todos están con los intestinos todos cargados de memorias de la infancia, y entonces una vez que le limpie los intestinos a todo el mundo, la sociedad va a ser maravillosa y hermosa y todos vamos a vivir en paz y en armonía. Bueno. No va a pasar. Pero sin embargo, por ahí esta persona encuentre un lugar en donde tener una inserción social que le dé un lugar, por lo menos individualmente, le resulte un poco más reconfortante. Como que encuentre ese espacio en donde hay un servicio que brinda, que da una sensación de satisfacción y de gratificación. Porque algo de este todo o nada, que es una clave de lectura, ¿no? Como la clave de Sol para leer una partitura, bueno, la clave de lectura de Neptuno es todo o nada. Es ilusión, es fantasía y es esto de todo o nada. Que básicamente todo y nada solo tienen asidero en la fantasía. Cuando digo todo, fantasía. Cuando digo nada, fantasía. A menos que hable de un pez, que nada. El humor astrológico. Entonces, si digo todo o nada, estamos hablando de fantasía, estamos hablando de un Neptuno que va para atrás, que trata de evitar la separación. También en términos de que concibo la realidad de una forma lineal. Estamos nosotros que somos los buenos y ellos que son los malos. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Diría el indio. Sigo rigotero, evidentemente. Volví a escuchar Los Redondos esta semana. No estuve toda la semana escuchando Los Redondos, pero evidentemente hay un punto neptuniano que capaz que sea mi Neptuno en casa 8, ahí la cuestión de los inframundos ricoteros. En fin, Capaz que los redondos sean neptunianos. puede ser. Re, para mí re. Entonces, si yo creo que el mundo es una mierda, o si yo creo que el mundo es un lugar maravilloso y perfecto, estoy en Narnia. ¿No? En cualquiera de las dos. Claro, cualquiera de En los una la dos. pasas bien igual. Sí, hay cierto lugar también de irrealidad que termina siendo patológico y hay cierto lugar en donde se lleva mucho esfuerzo ese mundo maravilloso, ¿no? Es un poco como esta cosa que traigo siempre en Sagitario de La vida es bella, de la peli esta, como algo de todo el esfuerzo que hay en seguir sosteniendo como dé lugar esa realidad en donde todo es un poco insoportable de momentos, toda la energía que hay que poner para que el mundo sea maravillosamente perfecto y todos los esfuerzos que hay que hacer para que cuando algo me duele no me duela, ¿no? Como termina siendo un poco torturante. Entonces diría que el todo y la nada son polos de algo que la pasas mal. En cierto sentido hay algo de lo que aparece como el mundo se vuelve un poco más disfrutable cuando admite el matiz, ¿no? Cuando se puede ir y venir, cuando hay algo del más o menos. Como cuando también se pasa el efecto de la droga, que la gente se siente mal. O sea, Claro. el post-depresivo, cuando estaban drogados, estaban re bien. Pero es como eso, o sea, cuando se te pinchó la desilusión y todo, te caíste y la pasas como el orto. Tal cual. Sí, porque en algún momento inevitablemente, pero aún en el viaje a veces hay algo como de una sobredemanda que se vuelve un poco tensa, está un poco incómoda. Bien, entonces, cuando hay algo del todo y del nada, hay algo muy neptuniano. Y en muchas ocasiones la consistencia del mundo tiene más que ver con el más o menos.
iba un poco a esta idea de que hay una tendencia a esquematizar la realidad. Y que en cierto sentido hay algo de esto, de recordar pasados en donde todo era maravilloso, o en donde todo era terriblemente cruel y doloroso, que tiende mucho a ser una forma narrativa de lo neptuniano. Eso. Ni se cura todo, ni no se cura nada. Ni se puede todo, ni no se puede nada. Se puede algo. ¿Qué más para la casa 6? O sea, como dice, lo neptuniano sería algo medio también exagerado, tiene algo. Claro. Claro. Absolutamente. Sí. Como después Totalmente. también creo que es desafiante para una persona neptuniana como aceptar ese más o menos, como porque Claro. es medio aburrido, o sea, no sé, como Sí. que te tenés que acostumbrar a que es más o menos. El más o menos es en sí una derrota saturnina. Claro. El más o menos es Saturno, el más o menos es la separación. El más o menos es me caí. Ese es el más o menos. El más o menos es la clase que viene que vamos a hablar de Quirón. Ese es el más o menos. El más o menos es estas dos realidades conviviendo. Quirón tiene una parte mortal y una parte inmortal. Neptuno es el puro absoluto, ¿no? Cuando hay un más o menos, cuando hay algo parcial, están las dos realidades conviviendo. No te rías, Daina. Me río porque hoy hablé con mi compañera con la que estamos armando una obra de teatro y ella usa mucho la palabra casi una obra, casi no sé qué, y yo todo y nada. Como para mí, de hecho la obra se llama Todas las historias tienen valijas. Ajá. Y como que dije, tengo algo con el todo, como algo de pronto toma todo. Igual, por suerte lo estoy pudiendo poner en la ficción. Casi todas las historias. Casi todas. Pero hay algo con lo absoluto, con la fantasía, lo absoluto, que es muy hermoso poéticamente también. Claro, bueno, Neptuno en casa Esto que 7. decías, toda la oscuridad, es re lindo. Claro, tal cual, es la figura de la hipérbole. Funciona. Claro que funciona. Conmueve más profundamente, no sé. El drama. Claro, tal cual. Un Neptuno en casa 7 tiende mucho a estas figuras, a la construcción de lo estético desde acá, desde los absolutos, y tiene una gran capacidad de ficcionalización, estetizante, ¿no? Vuelve bello. Neptuno en Libra, esto ya vamos a empezar a encontrar. Lo que más van a encontrar, igual les decía, es Neptuno en Escorpio, Neptuno en Sagitario, pero Neptuno en Libra también. Algo muy fuerte con Neptuno en Libra y Neptuno en casa 7 es que se tiende mucho a la proyección. Más fuertemente todavía que en casa 5. Y así suelto, sin que, aunque no sea una... Bueno, igual por Neptuno en casa 7 ya es una persona neptuniana. Pero aunque no tenga aspectos con planetas personales, ni con el Sol, ni con nada, Neptuno en casa 7 da proyección. En los dos sentidos. Un poco siempre la proyección funciona en los dos sentidos. Si proyecto, también soy telón. Neptuno en casa 7 pone en sus parejas, en sus amores, una proyección muy, muy elevada. Podría decir muy distante, para ser más preciso. Aunque haya algo de la distancia que se puede confundir con lo uraniano, voy a elegir esta palabra porque lo que quiero decir es que en esa elaboración de una fantasía, el otro me queda muy lejos, o porque es un gran otro, o porque es un gran hijo de puta. ¿No? Porque es una persona maravillosa, o porque es el peor cruel de todos los crueles, o pasa del uno al otro sin solución de continuidad. ¿No? Enseguida tropieza y cae a un abismo de distancia. O sea, la persona más maravillosa del mundo a ser el peor villano de toda la historia. Lo importante es que sea todo, ¿no? Lo importante es ese absoluto que se arma ahí. También hay una cuestión muy fuerte con el reconocimiento, más ligada a si yo estaré siendo y haciendo lo suficiente como para que reconozcan en mí lo bello, lo bueno, lo valioso.
En Leo está la pura mirada. ¿Me miran? ¿Ocupo un lugar central? ¿Llamo la atención? ¿Me reconocen? Pero solo con el pasarla, con la atención de la mirada me alcanza. En Libra hay un movimientito más que tiene que ver con que me miren y que me aprueben, que me den el check. Esa aprobación tiene que estar, ¿no? Son como dos instancias en lo libriano. Que esté el reconocimiento y el check. Y la validación. Ujú. Es más fuerte todavía en Libra porque hay más conciencia del otro. Quise decir, es más fuerte todavía la presencia del otro y la mirada del otro en Libra porque es consciente del otro. En Leo, el otro aparece invisibilizado. Yo estoy buscando que me miren, no me importa tanto el otro, pero todo el tiempo o durante mucho tiempo voy a acomodarme mucho a lo que el otro quiere para lograr que me mire. Mi objetivo es que me mire a mí, mírame. Inconscientemente me acomodo al otro. Con Libra es mucho más clara la importancia del otro y de lo que el otro quiere, desea y busca. Hay algo con un Neptuno en casa 7 que muchas veces lo que va a buscar tiene que ver con el principio más elemental del romanticismo, que es el no cuerpo. Y acá aparece algo que estuvimos charlando con Flor en los Ateneos en relación a la histeria. Creo que ese día encima no quedó grabado, estuvo buenísimo. Hay algo de perseguir un amor imposible, ¿no? Que no exista. ¿Por qué? Porque me garantiza un amor puro y perfecto. Me garantiza un amor en donde no está el cuerpo, en donde no está la burda sustancia de la carne, los eructos y los pedos, los desencuentros y las rispideces. Ese amor que no es perfecto. Tipo lo platónico, el Exactamente. amor platónico. El amor platónico sería muy arquetípico del amor neptuniano. ¿Por qué? Porque permite lo absoluto, porque permite lo maravilloso. Y también porque tiene su contracara de ese dolor insoportable de que Romeo y Julieta, ¿no? Que termina todo en el corchazo o en el venenazo. Como algo de esos amores en donde finalmente nunca se da la corrupción de la carne. Todo quedó en el lugar de la máxima pureza. Amores que son insoportables. Pero bueno, es complejo, ¿no? Esa idealización del otro y esa idealización del amor. Ese amor al amor. Porque algo de lo que trae Neptuno también es mi modo de amar. No mencioné nada de esto en su pasaje por las casas anteriores, quizás porque no es el corazón de este seminario, pero es interesante pensar que el modo de amar va a tener que ver con el lugar de Neptuno en la carta. Piénsenlo, ustedes saben, de las casas, de los signos. Hagan la homemade, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Cómo ama un Neptuno en casa 6? Le cocina comida macrobiótica. Ordena la casa. Claro, le encanta a la gente ordenada. Le ayuda a hacer la desintoxicación de intestino. Claro, ahí está el amor. Le regala una depuración de hígado. Le mete el enema. Sí, mi amor. Ama a sus mascotas. Claro, le peina al gato. Bien. O sea, hay algo de Neptuno en caso 7 que está muy enamorado del amor. Y que hay algo... Son posiciones en donde el otro va a tener una centralidad que es interesante acreditar. ¿Qué quiero decir? A veces, en nuestra contemporaneidad, hay muchos discursos que dicen como no, vos tenés que aprender a amarte a vos misma y prescindir de cualquier otro que venga acá a darte nada. Date vos todo lo que necesitas y arreglate sola, querida. Luna en Capricornio, ¿no? Claro, sí, es una idea muy capricorniana, ¿no? Neptuno en Capricornio. Pero que además en general sirve mucho de refugio para quienes, por el contrario, tienden mucho a la dependencia, que podría ser un Neptuno en casa 7, un Neptuno en casas de agua o en signos de agua, puede traer mucha dependencia emocional. Entonces mi circuito va a ser, dependo absolutamente de alguien,
no dependo de nadie, me quedo sola, me seco, me angustio, es terrible la soledad, vuelvo a depender emocionalmente de alguien, ¿no? O sea, ese circuito. Drogadito. Claro, el drogadicto. Bien, entonces, Neptuno en casa 7 tiene una relación muy profunda de... Digo, el otro es esa fantasía de recuperación de lo idílico y de lo maravilloso. Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola Seba, perdón, llegué tarde, No hay problema. no trabajando. Y el vínculo con el otro también puede ser un espacio en donde yo logro reencontrarme con el absoluto, con la totalidad, con Dios, para decirlo en otros términos. ¿No? ¿Dónde me encuentro a Dios? En casa 6, en mi alimentación, en el medio ambiente, en la naturaleza. En casa 7, en el arte, en el amor, en el otro, en el vínculo, en lo intelectual, en el pensamiento. Bien. Decía que hay algo muy fuerte de las proyecciones con este Neptuno. Yo voy a tender mucho a recibir muchas proyecciones y a hacer muchas proyecciones que pueden ser esto, muy polares, todo o nada, malos buenos, ¿no? Tienden mucho a esa polaridad las proyecciones neptunianas. Hacemos un cortecito y seguimos después de esta tanda publicitaria. ¿Querés un mate? Buscate un mate para astrólogos. Recording stopped. Continuamos. Recording in progress. Con Neptuno en casa 8. Los redondos. No, sí, cierta romantización del universo de los de los submundos de Lampa y demás. ¿El Lampa? Sí, ¿Qué es Lampa? Lampa como los malandrines. El as del Club París. Claro. Los runflas. También todo el Romantización de los lunfardo malandrines. argentino, disculpa Andrea. Sí, claro, de los malandrines y de todo el submundo, esto, ¿no? Como de lo despreciado socialmente, etc. Cierta marginalidad. De chorros. Sí, casi. Una Es romantización de la marginalidad, sí. Y después, obviamente, algo muy fuerte con el linaje, la ancestralidad, ¿no? Como tender a tener una apreciación de mi familia como muy idealizada. Negativo o positivamente, pero muy idealizada. Como muy esto. En general lo neptuniano tiende al no matiz. Eso, ¿no? A que todo sea muy homogéneo. La búsqueda de esa homogeneidad. ¿Es el paraíso o es el infierno? En el medio nada. Entonces, mi ancestralidad puede ser un paraíso, mi ancestralidad puede ser un infierno. A ese infierno he de serle fiel. Neptuno en casa 8, Neptuno en Escorpio. Yo vengo de este infierno. Y algo de este infierno tiene que ver conmigo. Yo soy esta criminalidad. Yo soy esto criminal. Mambo. Criminal, mambo. Entonces, un Neptuno en casa 8 trae toda esta cosa. Y algo muy fuerte, digo, es una casa, es un signo. Escorpio, casa 8, muy ligado a lo psíquico. Neptuno también. Entonces hay algo de lo psíquico que es muy fuerte. Puede haber en esta combinación algo muy particular que pase con el universo psíquico de esta persona. O mucha locura, mucha capacidad, mucha potencia.
Es un buen Neptuno para un psicólogo, para una psicóloga. En particular si Neptuno está en Capricornio, por ejemplo, o en Virgo, o en Libra. Por ahí un Neptuno en Sagitario va a tender más a un lugar más negador. Ya lo vamos a ver ahora cuando pasemos a Neptuno en Sagitario. Neptuno en 8 y en Escorpio, está potenciado. Claro, es un Neptuno al cuadrado. En aspecto, además, es interesante señalar que durante el siglo pasado y hasta el 2030 más o menos, Neptuno y Plutón estuvieron en aspecto casi todo el tiempo en un sextil. Se abría y se rompía un poquito y después volvía. Porque más o menos por el lugar de la órbita en la que Plutón tiene una órbita excéntrica, no regular, entonces por algunos lugares de su órbita está, por la forma de la órbita, hace que esté menos años en algunos signos y más años en otros. En algunos signos está tan pocos años como Neptuno, ¿no? Aunque está más lejos del Sol y su órbita es más lenta, es más larga, en algunos periodos pasa un poquito más rápido. Entonces la velocidad se parece más a la de Neptuno. Entre que se acercaron y qué sé yo, esto hizo que estuvieran casi 100 años en un sextil, en aspecto de 60 grados. Entonces somos, no sé, 100 años de humanidad con aspectos de Neptuno-Plutón. Esto es parte de lo que explica por qué hay tantas transformaciones sociales, tantas transformaciones del imaginario, mucho movimiento en relación a la sexualidad en los últimos 100 años, a un montón de temas plutonianos que de alguna forma entraron en otro lugar del inconsciente colectivo. En fin, sigo. Neptuno en casa 8, perdón, sí, Neptuno en casa 8 y en Escorpio. Un elemento que acá me parece muy fundamental es este que decía, casi en broma, pero que es muy fuerte en estas cartas, que es la fidelidad con el sufrimiento. En particular, cuando vengo de un pueblo que sufrió algo hace más o menos poco. Por ejemplo, tengo Neptuno en casa 8 y soy judía. Tengo Neptuno en casa 8 y soy gitana. Tengo Neptuno en casa 8 y tengo lejanamente unos antepasados comechingones. O esto, de pueblos afro, recontra. Afro recontra, va acá a pleno. Por la esclavitud, por el sometimiento, por el poder, por la marginación, ¿no? Como lo afro entra en la casa 8 a dos manos. Y un Neptuno en casa 8 puede llevar a buscar mucho esa identificación con lo afro, obviamente con la brujería. Neptuno en Escorpio puede traer mucho esa identificación. Cierta tendencia también a una concepción idealizada, ¿no? Como pasa mucho también con los mundos originarios de acá, que mucha gente, como, ay no, eran sociedades tan avanzadas y maravillosas. Bueno, no sé. Seguramente tenían sus matices, algunos está bastante documentado, no sé, las violencias que circulaban hacia adentro de esas sociedades. De hecho, el imperio inca y sus relaciones de sometimiento, que también hace muy fácil que penetre el imperio español. Bueno, no me quiero ir demasiado en este tema, pero esta cuestión del poder y el sometimiento es una cuestión muy fuerte con Neptuno en casa 8, ¿no? Hay algo de la estructura psíquica, de la estructura emocional, en donde esto aparece con mucha fuerza. También es un Neptuno en donde pueden aparecer situaciones ligadas a los abusos y violaciones que puede haber habido en la historia de la familia, casa 8, por la combinación entre lo escorpiano y la confusión neptuniana, que muchas veces es algo de lo que generan las situaciones de abuso. Mucha confusión,
algo de una culpabilización, las cosas se corren, se desordenan, se dan vuelta. Pasa mucho cuando hay algo muy neptuniano en la carta que las cosas se dan vueltas, son raras, no se entiende dónde está el piso, dónde está la superficie de las cosas, como que todo se vuelve muy, muy confuso. ¿Cómo serían los redentores? Ah, Flor hizo un comentario hace 8 millones de años que dice que está bueno el libro de Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso para ver los distintos Neptunos. Hermoso, Flor, gracias. Disculpa que lo leí 56 horas después. Bueno, re exagerado. 20 minutos después. ¿Por qué las brujerías? Pregunta Noé. Es uno de los valores de la casa 8. Todo lo que tiene que ver con ese poder psíquico, invisible, lo esotérico, lo oculto, es parte de lo escorpiano y de la casa 8. Entonces un Neptuno en casa 8 puede perfectamente vincularse con la brujería de una forma fluida. El chamanismo. El chamanismo, recontra, sí. Tanto desde el lugar de flashearla y, listo, encontré la explicación de todo, todo me cierra, como desde el lugar de armarse un lugar en el mundo a través de la brujería, el chamanismo, etc. La pregunta que hacía al comienzo de esta clase Ale, de esto de si puede ser oficio, qué sé yo, en general es probable que Neptuno participe en nuestro oficio si está en Capricornio, si está en Virgo o si está en casas de tierra, pero lo normal de un Neptuno es que tienda a querer alejarse, porque oficio que es Saturno. ¿Y qué quiere hacer Neptuno respecto de Saturno? Fuchihuácala. No quiero nada con este muchacho, ¿no? ¿Por qué? Porque Neptuno es la separación. ¿Y qué quiere Neptuno? La no separación. Quiere permanecer en ese momento previo a la separación. Entonces, normalmente lo neptuniano va a evitar por todos los medios cualquier cosa que tenga que ver con el oficio. Casi diría, en muchísimos casos voy a construir un oficio a pesar de Neptuno. Entonces, puede ser que esta persona tenga a Neptuno en casa 8 y sea un oficinista y en sus ratos libres estudie artes esotéricas, pero después va y vende chupetines en un kiosco, ¿no? ¿Por qué? Y porque Neptuno trae un mundo ideal. En el mundo ideal, ¿quién trabaja? Porque no se integran los dos. Claro. Me perdí un poco con lo del a pesar de. Claro, a pesar de Neptuno, ¿por qué? Porque Neptuno busca una disolución, una desintegración, una no separación, una no consistencia. Busca restarnos consistencia y nuestro oficio, nuestro trabajo, nos da una consistencia. Nos da un lugar en el mundo. Soy calecitero, ¿no? Vendo bombones en la estación de Derqui. Me dedico a algo, no soy todo. ¿No? Aunque tengo una profesión, soy abogado, no soy todo, solo soy la ley. Soy un abogado, tengo estas causas. Soy música, bien, oficio recontra neptuniano, perfecto, pero voy a interpretar un instrumento con un repertorio acotado, no voy a hacer barroca, ¿no? No voy a tocar cumbia, salsa, reggaetón y música barroca. No. Algo. Cualquier cosa a la que me dedique es parcial, acotada, chiquitita, pequeñita, poquito, Saturno. No quiero Saturno feo. Entonces, un Neptuno en casa 8 va a tender a fugarse a través de lo esotérico, de lo intangible, de lo invisible, fugarse a través de ciertas memorias de la genealogía y del árbol, pero obviamente también va a ser su punto de conexión con el mundo. Y hay una cuestión muy fuerte que la mencioné medio en relación a la cuestión de los abusos, pero también un Neptuno en casa 8 trae una relación con la sexualidad muy potente que tiene que ver con algo de la relación entre lo sexual y lo erótico, en donde hay algo del erotismo que permite trascender la piel, quiero decir,
meterse adentro del otro en un sentido más amplio, en donde todo mi cuerpo se puede volver poroso. En esa disolución de lo neptuniano, todo el cuerpo se disuelve y el encuentro sexual puede ser muy profundo. Entonces, claro, en cierto sentido, es muy probable encontrarnos con inhibiciones en relación a la sexualidad. ¿Por qué? Porque es un montón. Una forma muy fácil de gestionar esa enorme capacidad de apertura sexual es la posición víctima-objeto que muchas veces trae lo neptuniano. Entonces yo me ofrezco, yo me entrego, yo le doy al otro algo que quiere. No vivo mi sexualidad activamente porque implicaría ese nivel de profundidad en el encuentro. ¿No? Eso. Lo neptuniano, así como lo uraniano y lo plutoniano, implican un contacto con un más allá. Más allá de Saturno. Algo que está más allá de lo humano, de lo concebible, de los límites de lo inteligible. En mi sexualidad vivo un contacto con el más allá. Neptuno en Escorpio, en casa 8, es un requete más allá. Un más allá al cuadrado. Lo tántrico, re, ¿no? Acá. Lo tántrico re. Y también puede aparecer un montón, una enorme moralidad terriblemente destructiva respecto de lo sexual. Lo sexual es el diablo. Casa 8, Escorpio. Entonces, todo lo que tengo que hacer es evitar lo sexual, una sobrerepresión absoluta, una inhibición muy fuerte. Con pésimos resultados, sin duda. Porque evidentemente hay algo muy fuerte acá. Por esta cuestión decís como de la no carne. Claro, Okay. sí. Y porque en general lo neptuniano se concibe mucho en ese lugar de la pureza, de la bondad. Neptuno en casa 8 es un poco incómodo, ¿no? Puede haber muchas fantasías ligadas a lo morboso, lo podrido. Fantasías muy casa 8. Y puede haber muchas fantasías esotéricas también. Ahora, de nuevo, insisto, la sexualidad, lo esotérico, el árbol genealógico, lo invisible, lo intangible, y el mundo el submundo, digamos, el AMPA, lo marginal y demás, pueden ser puntos de vinculación con el mundo reales. O sea, soy trabajadora social y laburo con personas que viven en situación de calle, de marginalidad. Es mi forma de vincularme con el mundo. No voy a salvar a toda la humanidad del dolor y del daño. Sí, laburo con personas que atravesaron situaciones de abuso. Pero ves cómo cuando volvés a lo redentivo está vinculado a lo laboral, No, estaba hablando está acá vinculado a lo... no de lo redención, sino de la posibilidad de integración de Está una bien. forma real. De este aspecto personal de la... Claro, sí, Claro. traerlo a un plano en donde puedo interactuar con la realidad y salir de la fantasía, digamos. Fíjense que el ejercicio que hago tiene mucho que ver con... Está bueno lo que trae Ale todo el tiempo de... Pero pará, ¿por qué? ¿Oficio siempre? Porque ¿qué pasa? Ese ojo de la aguja es Saturno. Claro. Entonces muchas veces de algún modo va a participar en el oficio. Por ahí soy trabajadora social, no sé, porque Luna en Libra, Sol en Libra, qué sé yo. Y algo de Neptuno en casa 8 me hace vincularme con ciertos universos, sensible a ciertos universos. No necesariamente pasa por el oficio, pero de alguna forma cuando logro encontrarme con, o sea, dejar de evitar la separación y la asumo y desde la asunción de la separación busco un punto de integración, muchas veces va a pasar por alguna clase eh, de integración social, que muchas veces puede no tener que ver literalmente con el oficio y con el trabajo, pero muchas veces va a teñir algo de eso. Por ahí sea un modo de hacerlo, por ahí sean ciertos lugares de atención. O sea, capaz que soy programador y vivo de hacer páginas web, pero sí tengo una militancia social, podría ser.
Normalmente va a haber algo que, si soy programador y hago páginas web y tengo Neptuno en casa 8, y hay algo que no estoy jugando. Tendré que buscar algún lugar en donde jugarlo. Puede ser que el Tantra, sí, pero finalmente algo de mi vida va a pasar por ahí. Esto quiero decir, por ahí termine diseñando páginas de no sé qué cosa que tenga que ver con mi Neptuno en casa 8, sí puede ser. Algo de mi vida empieza a pasar por ahí. Cuando yo paso por el ojo de la aguja, hay algo del neptuniano que empieza a ser parte de una especie de sopita, de babita, en donde todo lo que hago es parte de lo que soy y todo lo que soy es parte de lo que hago. Ese es se vuelve, hay una confusión creativa cuando paso por el ojo de la aguja, cuando voy a un lugar neptuniano, cuando empiezo a encontrarme con aquello que me excede, pero ya no desde un lugar de disolución, de desintegración y de ruptura, sino desde un lugar de integración. Esto que me excede me compone, soy. Lo pongo en el mundo y lo hago guita. Y de esa manera vuelve. Puede ser que un Neptuno en casa 8 tenga en algún punto una relación, una relación de composición con hacer plata. Puede haber algo que componga de un Neptuno en casa 8 con hacer guita porque están los flujos financieros en casa 8. Pero no lo piense en el oficio en relación al dinero. No piensa en el oficio en relación al dinero, sino en relación a la posición que se ocupa en la sociedad y en el mundo, al lugar que se tiene, a lo que se intercambia con el otro, Saturno. Si alguna vez logramos abolir el dinero y el salario universal va creciendo y después nadie tiene que hacer nada porque las máquinas, seguiremos construyendo posiciones en relación a oficios porque hay algo de ese punto de integración con el mundo que es fundamental. Piénsenlo por eso y después el mundo, bueno, te pagará más o menos de acuerdo a la injusticia. Digo, si soy docente y a mí me pasa por la docencia y voy a enseñar en una escuela primaria, me van a pagar como el orto. ¿Tiene que ver con mis capacidades, con mis talentos? No, tiene que ver con la injusticia del mundo en el que vivo. Me excede por completo, pero hay algo mío que pasa por ahí. Y si vengo de una familia de guita, por ahí tengo una casa, un autito, más o menos la vaya bien. Gano poco, pero vengo de una... me va bien. Y si vengo de una familia pobre, bueno, a seguir romando el dulce de leche y qué sé yo. Pero a mí me pasa por ahí. Y hay una gratificación, porque tengo Neptuno en casa 3, porque tengo Neptuno en casa 4, no sé, por cosas de mi neptunianidad. Algo de ese oficio tiene mucho que ver con lo que yo soy. Me permite desplegar algo de lo que yo soy. Claro, puede estar perfectamente para esta docente la imagen de voy a salvar a todos los niños del mundo enseñándoles a leer y a escribir. Desilusión. Solo tenés un aula. Claro. Y algunos vas a poder y otros por ahí no. Porque no todo pasa por vos, ¿no? O sea, en cartas bastante neptunianas es importante tocar estos temas como de la profesión y de su rol social, como saturninos. Cuando me encuentro con una personalidad muy neptuniana, en una lectura como tocar este tema del oficio y de la profesión, como que es un punto de potencia, digamos. Sí, es como que de alguna forma hay algo de ese proceso de poder pasar por el ojo de la aguja que va a tener que ver con conquistar un lugar social. Es verdad, como dice Ale, que podría darse desde la militancia social y política, desde lugares que por ahí tengan más que ver con el arte y que mi posición social tenga que ver con ser escritor, aunque viva de vender tuercas en la ferretería Don Braulio. Mi lugar social lo conquisto en la escritura, aunque esté, no sé, trabajando de cualquier cosa. ¿Qué es lo que me da un lugar en el mundo? Algo de eso tendría que ver con Neptuno, ¿no? Obviamente no en el sentido de Saturno, que sigue funcionando como funciona. Es otra cosa más. ¿No? Como a dónde me encuentro con esa sopa en la que estoy flotando. Y Saturno sería la pielcita con la que puedo armar el esquema de flotación.
Bien. En Sagitario nos vamos a encontrar con un Neptuno bastante negador. Muchas veces Neptuno participa de los esquemas defensivos, de la construcción de las defensas emocionales, muy directamente. Un Neptuno en casa 8, en la fidelidad y el sufrimiento puede encontrar un gran lugar de refugio emocional. En la sensación de ser parte, me duele, entonces soy parte, como me duele soy parte, y siendo parte me siento a salvo. Con un Neptuno en Sagitario, la sensación de seguridad se conquista por la negación, porque todo tiene sentido y es maravilloso y bueno, acá la vida es bella al cuadrado, ¿no? Como esa reelaboración narrativa de la realidad para que todo cuadre en un sentido que cierra, que es único y que es absoluto y que me permite estar a salvo, que me permite seguridad. ¿Por qué? Porque todo cierra. Todo puede cerrar maravillosamente, prodigiosamente, y todo puede cerrar porque la NASA nos miente, ¿no? Todo puede cerrar porque todos me persiguen. Todo puede cerrar porque el mundo está contra mí. O el universo a mi favor. ¿El universo conspira a mi favor o todo es un tango? De algún modo se construyen sentidos que cierran. Hola Ramiro, te vi varias veces, nunca te saludé. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Disculpas por ingresar tarde, che. No hay problema, Rami. Bien, entonces eso. El sentido como un elemento muy fuerte para pensar lo sagitariano y para pensar este Neptuno en Sagitario. Y hay una tendencia muy fuerte también al pensamiento religioso o a la composición religiosa. Pensemos Neptuno en Sagitario, en este refluir, esto que volvió a aparecer tan fuerte de los gurúes, Osho, toda esa espiritualidad. Es la New Age, que ahora tiene con Neptuno en Piscis su revancha. Esto, ¿no? Como es todo ese pasaje. Neptuno en Sagitario, Trucu, Neptuno en Piscis. Hay algo de la New Age que tuvo su gran auge. En aquel momento pasaba mucho por la figura del gurú, ¿no? Esto, los ashrams, Osho, todas estas figuras quichicientas, todas con ese pasaje del redentor al victimario, ¿no? Ese ping-pong. Muchas figuras de ese estilo. Entonces hay un poco esa tendencia, ¿no? En Neptuno Sagitario encontrarse con una verdad, con un profeta, con la revelación, que me permite darle un sentido a todo, ordenar todo detrás de ese sentido. Y esto produce mucho alivio. Esa sensación de todo se volvió entendible es como, qué alivio. Ahora sí puedo con el mundo. Piensan en esto, ¿no? Neptuno como esa capita protectora, esa burbujita que me separa del mundo. El sentido es una hermosa burbujita que me separa del mundo y que me hace verlo de una forma muy, muy marcada, muy singular. La relación entre lo religioso y lo místico. Lo místico es la experiencia concreta del cuerpo, de lo psíquico, de lo emocional, en contacto con algo que está más allá. Y lo religioso es una producción de sentido en relación a esto, es una forma de darle sentido. La cábala, ¿no? El nombre de Dios son 4 consonantes impronunciables. Yod, He, Bau, He. Esta es la experiencia mística. No se puede decir nada de esto a menos que hagas una interpretación. Esto quiere decir que pongas unas vocales en el medio. Esto es Sagitario, las vocales en el medio. Hago una lectura de Dios y digo, Dios es un tipo de barro que vive en el paraíso. Si te portás bien vas para allá, si te portás mal vas al infierno. Elabora todo un sistema moral y ético a partir de la construcción de una relación con ese elemento de lo místico. ¿Tiene una relación con lo místico? Sí, cada vez más diluida a lo largo del tiempo de la historia de una religión, pero está esa relación con lo místico
Y está esa interpretación que le da un sentido que básicamente genera esto, una moral. Hay algo de lo religioso que tiene que ver con esto. Pero también hay algo de lo religioso que tiene que ver con la propia etimología de la palabra, ¿no? Religarse. ¿Qué hace Neptuno? Nos religa con ese mundo del cual sentimos estar separados. Entonces hay una religión que tiene que ver con ese movimiento. Y muchas veces un Neptuno en Sagitario va a buscar cuál es esa religión. Pues va a pasar por una serie de crisis de fe. Hay una gran idealización del pasado. Esto, cuando escuchan a alguien decir, no, porque antes las cosas, no, estos jóvenes de ahora están neptuneándola. Los jóvenes de ahora no quieren trabajar. Hoy me contaban de alguien que decía esa frase literalmente y es una persona re progre, re copada, el mundo de las no sé qué. Ay, no, los jóvenes de hoy no quieren trabajar. ¿Qué le pasa, abuelo? Cálmese. Ramiro se ríe mucho. Bien. ¿Qué hora es a todo esto? Menos cuarto. Menos. Siento que tengo un montón de cosas más para decir de Neptuno en Sagitario, pero no se me vienen. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos? Esto se van a encontrar mucho en Neptuno en Sagitario. Y acá lo de la falopa que decía Ani, recontra, ¿no? Como la nubecita de humo y es muy fuerte ese Neptuno, es muy negador. Y esa necesidad de que las cosas tengan sentido puede llevar a grandes delirios. Lo que les diría es algo así como que si pescan que hay un delirio muy grande, entiendan que atrás hay un dolor muy grande también. ¿No? Como no se pongan a patear Neptunos en Sagitario, flashes de un Neptuno en Sagitario, porque en general cuando hay mucha fantasía y no sé, ven a una persona que está pensando a 800 kilómetros arriba de la Tierra, probablemente es porque haya algo doloroso ahí. Bien. Hay algo también de la necesidad de tener un lugar visible, central, ¿no? Como la figura del gurú, que centraliza en relación a una relación con lo divino. Hay algo de esto en Sagitario que se vuelve muy fuerte. Como esa centralidad, esa importancia. Yo soy importante porque soy Dios. Hay lugares de este Neptuno que pueden ser muy interesantes que tienen que ver con la docencia, ¿no? Con los lugares en relación al conocimiento, que ocupan una centralidad y que por ahí tienen una cosa muy amorosa y muy resonante y que componen mucho con los otros y demás, que puede ser esto que hay del otro lado de la aguja. Y que esto que puede ser que no me dedique a ser profesor, pero que sea muy bueno explicando. O sea, trabajo en una fábrica de rulemanes y me dedico a que los pibes nuevos que vienen les enseño que tienen que hacer así con la palanquita. Fíjate que si el rulemán viene girado para allá, tiene que dar vuelta. ¿Está bien, Ale, ahí? Alguien preguntó algo. Escapismo a través de excesos. No es sí. Escapismo a través de excesos también aplica para Neptuno en casa 8. El escapismo neptuniano principal que mencionaría para un Neptuno en Sagitario tiene que ver con algo del sentido, de la felicidad, de la alegría, ¿no? Se pinta la cara color esperanza un Neptuno en Sagitario. Está todo bien, vamos, la vida es hermosa, la vida es un carnaval, hay que gozar, todos podemos cantar, ¿no? La vida trata de reducirse a eso.
O la vida es Dios, ¿no? Todo... Sí, Ro. No, perdón, quería preguntarte si le das más importancia a Neptuno por signo o por casa. Porque ahora ya que empezamos con gente que nació en los 80 y o lo que Ajá. fuera, Principalmente por casa. Seguimos en ese principio. Ahora, bien. como vamos a encontrarnos más Neptunos en Sagitario, también me detengo bastante a hablar del signo porque algo de esto va a aparecer. Pero sigan leyéndolo por casa, sí, aunque sea en Sagitario. Por ejemplo, si es un Neptuno en Sagitario en casas de agua, va a participar un montón del universo emocional. Y entonces, acuérdense que las cosas van y vuelven, ¿no? Si tengo Neptuno en casa 4, Neptuno, Cáncer, Neptuno y la función neptuniana va a tener que ver con lo canceriano, pero la casa 4 se me inunda. Ahí donde esté Neptuno tiene una inundación en la carta. ¿Esto qué quiere decir? Algo excesivo, con lo que bueno, hay que ver qué haces. Tengo Neptuno en casa 9, la cuestión de la fe, del amor a lo religioso, el amor a lo intangible, a lo sutil, el amor a la verdad, ¿no? A la palabra verdadera, el amor a las ideas, es muy grande. Inundación. ¿Qué hago con la inundación? En cierto sentido, ahí donde hay un transpersonal, hay algo que sobra, hay un demasiado. Y parte de nuestra estructura emocional tiene que ver con cómo compensamos nuestra identidad para lidiar con ese exceso. Cómo nos acomodamos para vincularnos con eso excesivo. Los tres transpersonales y Quirón traen algo de esto. Y la luna negra, que la vamos a ver el año que viene, traen algo de este reacomodamiento defensivo frente a... El fanatismo también acá, ¿no? Claro. Fuerte, repotenciado. La falopa de estos Neptunos tiene mucho que ver con esto que traían y con la verdad. El fanático, que es todo es esto que yo estoy diciendo, que yo estoy creyendo, que yo estoy viendo. Puede heredarse el consumo excesivo de alcohol, fiestas, de pastillas, fiesta, de chun chun fiesta, ¿no? Lo que sea, la sustancia que sea, pero que esté ligada a la fiesta, a la celebración, al festejo, a la alegría. Por este lado. Neptuno en casa 8 puede ir. Lo acabo de encontrar en mi bolsillo cuando dijiste bien. Aimee se pone a inflar un globo. Es que fue tipo, ¿qué tengo acá? Fiesta. Un globo. La teatralización. Puedo hacer la interpretación. Bueno, Neptuno en Capricornio trae algo, una cierta tendencia retrógrada, por algo de esto de lo capricorniano y las cristalizaciones de tradiciones y esto que viene funcionando y funcionando y funcionando, y entonces llegó a través del tiempo y la presión a convertirse en diamante. Se puede dar cierta cosa de, no, valores eran los de antes la gente trabajaba. Esta frase sería muy Neptuno en casa 10. De, no, los jóvenes ahora no quieren trabajar, son todos vagos. Algo de eso, ¿no? De exaltar un tiempo en el cual el trabajo y la dignidad humana y de valores antiguos. También nos vamos a encontrar Neptunos en Capricornio en las consultas. Gente joven, ¿no? Gente joven. Nosotros. Los que no queremos trabajar. Como nosotros los vagos. Turururu. En cierto sentido es interesante pensar que los Neptunos en Sagitario van a tender un montón a evitar todo lo que tenga que ver con el oficio, el trabajo, la profesión, van a dejar algo de los ideales muy ligados al aprendizaje, a estudiar, al saber, y los Neptunos en Capricornio vamos a decir, trabajen, agarren su Neptuno y trabajen con su Neptuno. Y Ale va a decir, pero pará, yo tengo Neptuno en Sagitario, todo tiene que ser un oficio, Seba. No, Ale, tenés razón, disculpame.
muchas veces aparece la figura fuerte de lo paterno, en este Neptuno en Capricornio, una gran idealización del padre, o una gran ausencia paterna. Lo cual muchas veces se parece mucho, ¿no? La idealización y la ausencia tienen muchos elementos en común. Porque en definitiva hay algo de un padre que se vuelve intangible. Se intangibiliza el padre. Esto en particular si además Saturno, casa 12, Neptuno, aspectos con Neptuno quiere decir casa 12 Piscis, ahí hay algo que se enfatiza de esa desaparición del padre y de esa idealización del padre, pero ya solo Neptuno en Capricornio trae algo de esto. Y socialmente representó un momento en donde hubo mucha transformación del Estado, mucha transformación social, y algo de un cuestionamiento muy profundo del rol del padre, y en muchas sociedades se terminó de reconocer los derechos de los niños, y el Estado pasó a ser un Estado cuidador o garantizador de derechos. Entonces hay algo de Neptuno en Capri que tiene un poco que ver con esto también. De cierta institucionalización del cuidado. ¿Y cuál sería el paraíso perdido? El paraíso perdido de Capricornio. Bueno, un pasado, ¿no? Make America Great Again, dice Trump. Algo de ese pasado en donde todo era maravilloso y las fábricas y todo funcionaba. Especialmente pensaría acá en Neptuno en casa 10 que el pasado tiene mucho que ver con algo de lo parental. Podría tener que ver con algo de la historia de la madre. El paraíso tiene que ver con algo de lo que mamá era, tuvo, perdió, fue, me dio, o con algo de lo que lo paterno trajo o no trajo, ¿no? Pero también el paraíso puede tener que ver con un determinado momento social, ¿no? Se puede asociar a algo de lo que pasaba socialmente. El paraíso era en los años 30, donde la gente no sé qué, una persona que vive mucho en ese pasado y se viste como en otras épocas, o le gustan autos que le traen la imagen del auto de otra época, ¿no? Como algo de otros momentos sociales. La moda así vintage. Claro. Es complejo porque justamente hay cierto choque de sustancias entre lo neptuniano y lo capricorniano que hace difícil imaginar ese paraíso. Pero podría traerles, para que pensemos en cómo se construye este ideal capricorniano, algo de el self-made man, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, el hombre autohecho. Hay una frase que suelo decir mucho que es: la sociedad es un sistema de islas desiertas. Y hay algo del paraíso de Neptuno y Capricornio que tiene que ver con esto, con poder solo, con una autonomía salvaje. Porque piensen que Neptuno se protege o genera una protección desde el aislamiento y Capricornio hace algo parecido, ¿no? Genera murallas de piedra, genera una piel gruesa que me separa del mundo para protegerme. No me voy adentro del castillo. Esas frías paredes del castillo que me guarecen, me mantienen a salvo. Entonces el punto de contacto, Neptuno-Capricornio, es este del aislamiento. En un caso con paredes concretas, con un frío, y en el otro caso con una nube, pero no deja de ser un elemento común. Entonces hay algo de que el paraíso puede estar muy ligado a esa posibilidad de arreglármela solo, de no necesitar de nadie, ¿no? El paraíso de la autonomía. Como ese lugar ideal. Es muy parecido a la luna en Capri, lo que estás diciendo también, ¿no? Tenés luna en Neptuno, capaz que por eso te suena tanto. Sí. Con la luna en Capricornio hay algo de que la seguridad emocional pasa por arreglármelas. Yo me siento a salvo en tanto soy autónoma, pero no necesariamente se asocia con el paraíso, digamos. Ah, ¿no? ok. Como ese Acá, lugar idílico claro, al que retornar. En general hay algo de la luna en Capricornio que no asocia su infancia con algo paradisíaco. No es el Edén mi infancia.
Pero hay algo de este Capricornio, de este Neptuno en Capricornio que sí trae algo de eso, ¿no? Y muchas veces se va a ligar con pasados y con historias, como a resonar con la historia de sus abuelos que trabajaban, y qué sé yo, como algo de los arquetipos de laburantes de su historia. Es un lugar extraño para pensar el paraíso que se busca recuperar por esto, ¿no? Porque es una sustancia extraña para ese paraíso. Pero muchas veces lo que va a traer este Neptuno en casa 10, este Neptuno en Capricornio, es todo un periodo en el cual cuesta mucho ubicar algo del orden del oficio, de la profesión, y un segundo momento en donde algo de este oficio, de esta profesión, son un gran puente hacia el mundo. Acá sí, muy concretamente, también como en casa 6, también como en casa 2, el laburo que yo hago me permite un punto de inserción en mi mundo, en mi sociedad, muy fuertemente. Y normalmente no conquisto algo de lo laboral hasta que no puedo medianamente ubicar en algún buen lugar a este Neptuno. Andaré boyando hasta que sí, aparece lo poético, aparece lo terapéutico, aparece la música, aparece algo que me permite, va por acá Neptuno, sale por acá Neptuno. Bien, vamos. ¿Terminamos la semana que viene? ¿Con Acuario y con Piscis? Creo que están cansadas de eso. ¿Sí o seguimos? Yo estoy para seguir. Rami está para seguir. ¿El gato de Flor qué opina? Dice que miau. Te pones mejor cara. Bueno, hacemos Acuario y dejamos Piscis. Bien. Neptuno en casa 11 asocia un poco el paraíso perdido con algo de la grupalidad, de lo colectivo, de lo social, y en general va a tender mucho a sacrificarse en esas causas colectivas. Neptuno en 10 se sacrifica mucho hacia su madre, podría ser hacia su padre o hacia ciertas tradiciones de la familia en Capricornio, pero en particular en casa 10 hay algo de mucha confusión respecto de yo, soy para mí, soy para mi mamá, ¿para quién soy? Algo se confunde ahí en casa 10. En casa 11 hay una tendencia muy grande a la entrega a movimientos sociales, políticos, ideológicos, a clubes de barrio, a clubes que podría ser también de fútbol, ¿no? Como una identificación muy grande de que hay algo de ese nosotros, de esa red, de esos amigos y qué sé yo, que me hacen mi paraíso. Neptuno está en este caso en una casa, en un signo, vinculados con el aire, y entonces también aparece mucho lo intelectual y lo mental como parte de aquello que de algún modo va a ser parte de lo que da seguridad, de lo que se asocia con la seguridad. Algo parecido pasa con Neptuno en Libra en casa 7 y en casa 3. Algo del pensamiento y de las ideas son un lugar que se asocia con el refugio. Como es, qué hermoso, somos intelectuales, que pensamos. Y en este caso, casa 11, que pensamos cosas radicales y nuevas y diferentes. Como que ahí está mi lagunita. Obviamente, en esa convivencia Neptuno y Acuario, mi laguna está flotando en el espacio exterior. Mi laguna es la laguna de los excluidos. Hay una identificación con el arquetipo del patito feo, que lo encontramos en la luna en Acuario y que acá en Neptuno está idealizado. Como, él es tan raro y diferente, hace las cosas de una forma distinta, ¿no? Son figuras donde voy a proyectar cierto lugar ideal. El raro, el distinto, allá arriba. Neptuno en Acuario también. Puede haber una resonancia también con la locura, tanto socialmente como la locura de la familia. De alguna forma Neptuno tiene cierto punto de demencia y lo uraniano es
ese loco rarito, ese loco del cero del tarot, ¿no? Esa locura del cambio, del movimiento, del inesperado, esa locura más uraniana. Neptuno en Acuario, Neptuno en casa 11, puede traer una resonancia muy profunda con esa locura. Con la locura del excluido, con la locura que se excluye, que se expulsa, con la locura que no encuentra lugar en el cuerpo social, ¿no? Que está ahí vagando por la plaza, ¿qué es esto? Un unicornio, ¿no? Como ese lugar de marginalidad, pero no casa 8, sino desde el lugar de exclusión, ¿no? De la no integración con el tejido social. Es como este juego de casa 11 y Acuario. Yo tengo un grupo de muy amigos donde nos decimos que somos la salvación. Y ahora que estudio astro y tengo sus cartas, todos somos Neptuno y Sagitario en casa 11. Real, real. 100% real, no fake. Claro, son todos ascendente Acuario, Neptuno en Sagitario en casa 11. La mayoría Sagi Acuario, ascendente Acuario, absolutamente. Total. Es muy impresionante. Hay una película muy hermosa que la voy a volver a mencionar cuando veamos a Urano, que es, si Frankenstein es un Prometeo moderno, esta película que se llama Poor Things es una versión moderna de Frankenstein. ¿Cómo se escribe? Poor Things, pobres criaturas, es la traducción al español. La escribo acá en el chat. Poor Things. Urano lo vemos después de Quirón. Medio que el recorrido es, estamos acá en Babia, nacemos, nos caemos del paraíso, Quirón, y de ahí nos vamos a Urano. Spoiler. Esta película es muy hermosa en donde hay un personaje que con mucha inocencia representa mucho un arquetipo de esa no integración social y cierto lugar, esto muy uraniano. Mírenla, es linda. Es lindo también para pensar lo uraniano en general. Y con Neptuno en Acuario vamos a ir mucho a estos arquetipos y van a resonar mucho estos arquetipos de marginación, de exclusión, de rareza, de diferencia. Y el paraíso va a estar un poco en cierto lugar de lo social, de lo común, de lo colectivo y también en cierto lugar de... Acá se puede asociar el paraíso con el futuro. Claro, se me venía la utopía. Claro, Con esto. recontra. Spinetta diciendo, aunque me esfuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor. Sí. Todo tiempo pasado fue mejor. Neptuno en Capricornio, ¿no? Podría ser Neptuno. Tan cerquita que están. Neptuno en Sagitario también podría traer algo de esto, pero Neptuno es en agua, recontra. En tierra y en agua, todo tiempo pasado fue mejor. Obviamente, yo tengo Neptuno en Capricornio y no digo todo tiempo pasado fue mejor, lo tengo en casa 8 y tampoco. No es que las personas están condenadas a eso, pero sí para pensar arquetípicamente por dónde produce seguridad este bicho. Porque, insisto, Neptuno también participa en la producción de seguridad. Y algo de su posición en la carta natal va a hablar de esto. Entonces en casa 11, mañana es mejor. Alguien dice un acuariano. Tiene razón. Bueno, me cansé. Seguimos la próxima. Voy a ver si esta en la semana pienso alguna cosa de Neptuno en Acuario que les quiera decir. Y si no, simplemente hablamos de Neptuno en Piscis y en casa 12. Gracias. Gracias.
Gracias. Sauchi. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta el jueves.